Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Serge Reynaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. En la actualidad, muchas personas en el mundo, y en especial los jóvenes, están tomando en sus manos el aprender a vivir, es decir, aprender a cultivar sus alimentos, a construir su vivienda, a desarrollar formas más solidarias de economía, a curarse y, en general, a existir en armonía con la madre tierra y con la naturaleza integral del ser humano. Para ello, han emergido nuevas formas de voluntariado ambiental y de turismo regenerativo, en donde se realizan intercambios horizontales, en los que las juventudes viajan, colaboran y aprenden en espacios internacionales. Presentarán anécdotas de viajes a ecoaldeas y granjas autosuficientes en México y América Latina, que funcionan como un tutorial de cómo aprender herramientas de diseño de asentamientos humanos sustentables al tiempo de conocer diversos lugares. Para ello, hoy contamos para compartir sus experiencias con Alina Nájera, joven gestora de proyectos educativos de permacultura, directora de la Multiversidad Nómada Sostenible desde 2017 hasta la actualidad, la cual se transformó en la organización educativa Cultura Regenerativa. Ha investigado diferentes métodos de aprendizaje experiencial para introducir a personas de todas las edades en la mejora sostenible, autosuficiente y regenerativa de las actividades humanas. Con experiencia en gestión cultural y artística, comunicación organizacional, arquitectura, permacultura y bioconstrucción, comenzó sus estudios en 2015 y cree que el aprendizaje aún no termina. Estimada Alina Nájera, bienvenida a Studium. Tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirme y muchas gracias por la difusión acerca de estos temas. Eh, Estas anécdotas es como una breve autobiografía de que para mí también significa como un método, inclusive un tutorial, más o menos, de cómo hacerle para aprender este tema tan importante que es la permacultura. Y que bueno, en mi visión se ha transformado, pues, en mi mente la he transformado a la idea de la cultura regenerativa con la idea de dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Que creo que ya más allá de la sustentabilidad es importante comenzar a pensar en la regeneración, porque ya no podemos sostener lo mismo, ya no hay mucho no es la idea ya más sostener. Y también lo hermoso de este tipo de estudios, de esta forma de estudiar, es que es una forma muy humana, muy tangible, muy kinestésica, también para los inquietos como yo. Es muy enriquecedora porque creo que viajar es sumamente importante en la vida. Yo sí empujaría a las personas aconsejaría que las personas viajen. Viajar es una forma de disfrutar la existencia en este planeta, que es precioso, y viajar es una forma de abrir la mente a muchísimas perspectivas y la diversidad de pensamientos, de cultura, de entendimiento, de climas, de formas de sobrevivir incluso dentro de esos climas y de adaptación y resiliencia. Entonces, justamente la vida trata, yo pienso que la vida trata de eso, una vida natural, una vida, mm, quiero decir, le voy a poner la palabra orgánica, ¿no? Que como sucede naturalmente. Y pues sí me gustaría mucho, pues espero, me encantaría poder inspirarlos. Em,
Sí, me encantaría poder inspirarlos a que hagan un viaje como este. En 2015, pues comencé un viaje interior acerca de cómo hacerle para no ser una, una carga en cuanto a la extractividad de recursos como humano y no quería hacer más daño en el planeta y que pues también todas las personas que quiero lo resintieran. Y yo también, ¿no? Quería vivir más bien de una manera más a gusto, más abundante y con menos intermediarios para conseguir pues todas las necesidades básicas, menos intermediarios para cubrir necesidades básicas, y en este caso techo, alimento, agua. Y pues también alivianar un poco la carga laboral de mi familia, pues porque yo también comenzaba a querer aportar mucho más a mi familia y a mi casa, como que sentí una madurez, no sé, una responsabilidad, y creo que esa responsabilidad es una forma de amar, o más bien es como el amor aplicado. Entonces, pues comencé este viaje en búsqueda de saber sembrar alimentos y en un momento muy pronto encontré la palabra permacultura. Y para mí haber encontrado esta palabra permacultura fue mágico. Fue un momento en el que pude decidir, más bien, pude al fin encontrar algo en donde quería decidir estar, porque haber estado tanto tiempo en la Ciudad de México era más bien como un rechazo estar ahí, un rechazo a la vida que se vive ahí, como entre la contaminación, la lentitud, la burocracia, como que todo fuera con base en el dinero, como que todo girara alrededor del dinero. Entonces, pues dije, ya, me salí de la universidad, yo estaba estudiando en ese momento gestión de la cultura y las artes, pero era demasiada contaminación la que vivía y respiraba todos los días y dije, no, ya, me salgo de la ciudad. Y entonces fue que decidí salirme de la ciudad junto con una pareja que tenía en ese momento, que era mucho más viajero que yo, y yo tenía toda la intención de estudiar permacultura, entonces pues ya había el empuje y ya había un objetivo. Fue muy hermoso porque comencé voluntariando de a pura mochila y así como el estereotipo de la persona viajera con mochila. Y no me importa, pues la verdad es que comía poco, disfrutaba mucho, veía muchos paisajes. A veces pasaba mucho frío porque había que acampar o a veces muchas veces tener que pedir ride e incluso acampar así que hasta en gasolineras. Era realmente un viaje pues bastante austero, pero que la verdad no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Humildemente yendo a aprender de personas que ya estaban haciendo estas prácticas y me acerqué a ecoaldeas, a proyectos de permacultura, proyectos productivos, granjas autosuficientes, que bueno, para mí todo eso ya tiene mucho que ver con permacultura. Cuando empecé a agarrar, a sentirme un poco más empoderada, empezamos porque de verdad era como una sinergia muy bonita. Cuando empezamos a sentirnos empoderados y decididos, mi pareja de ese entonces y yo optamos por aprender de una manera más seria porque ninguno de los dos iba a aprender, ninguno de los dos quiere encerrarse en una universidad porque de verdad que no es nuestra naturaleza. Y fue más bien como decir, bueno, pues no hay una universidad que te enseñe a ser autosuficiente, no hay una universidad que te enseñe de la vida a través de estos viajes increíbles que estamos haciendo. Yo le comenté a mis padres, pues la verdad nunca voy a estudiar en la universidad y me gustaría pedirles apoyo para que para que me puedan ayudar a seguir estudiando y pues pude seguir estudiando. Entonces ya en vez de hacer viajes tan austeros como era el ride y era el dormir en tienda de campaña, todo con la mochila, caminando, subimos de nivel y empezamos a pagar talleres porque nos dimos cuenta que había
talleres increíbles en lugares muy bonitos. Nos tocó ir a, por ejemplo, a Granja Tequio en Atlisco muchas veces, a Las Cañadas en Veracruz, Cualdea-Ixixtlán, a Huehuecoyotl, a Proyecto Sunún, así podría decir un montón. Y visitamos casi todo México en la búsqueda de estas ecualdeas. Entonces viajamos de un lado y de repente nos íbamos completamente al otro lado porque era buscar en internet o preguntar de que talleres de lo que fuera, bioconstrucción, captación de lluvia, baños secos, etcétera, porque, porque decidimos que nosotros queremos hacer nuestra propia universidad. Y fue ahí que salió el término multiversidad. Así de, wow, puedo hacer mi propio programa académico. Y empezamos a inventar nuestro propio programa académico. Y pues el chiste o lo gracioso es que bromeábamos diciendo que esto era un Waldorf para adultos, porque pues estábamos aprendiendo a ser persona, a ser humano y a sostener eh, nuestros propios hábitos, nuestros residuos, en este caso como el más polémico que es el baño seco, poder hacer composta y regenerar, entender la regeneración a través de dejarle de tener miedo a nuestros residuos, desechos humanos. Entonces, fue increíble poder hacer nuestro propio programa y de ahí fue la inspiración de ahí pudimos empezar como flecha, como flecha. Ya no, había como un objetivo muy claro y muy abstracto que es secretamente y no salvar al mundo, porque ya hemos madurado en ese aspecto. Entendemos que no podemos salvar al mundo, pero que sí podemos hacer lo mejor que podamos. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta. Para comenzar, Alina, ¿qué edad tenías cuando comenzaste a realizar tus viajes? Los primeros viajes, yo creo que tenía unos 19, más o menos 19 años. Sí, que comencé a atreverme a salir más de mi casa y a empezar a caminar, caminar, caminar. Una pregunta más que nos están compartiendo del público. ¿Podrías compartirnos qué entiendes por permacultura, esta palabra que nos mencionaste en repetidas ocasiones? Permacultura, yo nada más quiero contarles rápido que el término permacultura surge de dos palabras, que es agricultura permanente, que fue la tesis de David Holmgren en una universidad en Australia. Y está muy bien ese término, agricultura permanente, que yo creo que fue un buen inicio para la permacultura, porque sucede que la permacultura y la agricultura permanente, las dos tienen todo que ver con el cierre de los ciclos, el círculo virtuoso de los ciclos naturales. Entonces, bueno, ya ampliándolo un poco más, la permacultura yo creo que ya en ese sentido abarca la sociedad, bueno, es social, ambiental, cultural, económica, de salud, todo. Entonces, para mí, y la definición de permacultura, que creo que es muy acertada, es que es un sistema de diseño que, que tiene herramientas para diseñar todo este contexto que te digo, desde terrenos hasta ambientes sociales, culturales, etcétera, de una manera sustentable y regenerativa, y con lo más importante que es imitando los patrones de la naturaleza. Entonces, estos patrones virtuosos del círculo de vida es el ejemplo a seguir. Genial, tu definición y pues también el contexto que nos compartes de su origen en Australia. Y sí es una praxis más que una metodología que se ha difundido ampliamente en el mundo. En México también hay muchos espacios que la están trabajando, como tú lo mencionabas, ecoaldeas, ashram, granjas, todas con dándole su propio enfoque, su propia característica. Y pues bueno, continuamos ahora con la siguiente pregunta.
nos dicen, entonces, ¿para ti fue un despertar interior que se transformó después en una vocación? Sí, qué bonita pregunta. Pues básicamente yo me sentía, y creo que, no sé, creo que a muchas personas nos ha pasado sentirnos completamente perdidos en un mundo como demasiado, demasiado destructivo, al punto de no tener un bienestar como emocional también. Entonces, como haberme podido revelar y escapar de esas estructuras que yo sentía que eran muy limitantes, para mí fue una, como que mi rebeldía máxima de saltar al vacío en ese sentido. Y sí, totalmente se convirtió en mi vocación porque la verdad es que no creo que haya nada más importante que hacer en este momento, más que hacer regeneración en cualquier sentido. Regeneración de nuestras relaciones, autorregeneración de nuestra persona en muchos aspectos emocionales, mentales, de salud, etcétera. Y pues de ahí hacia afuera, pues a la tierra, que son nuestros hábitos. Entonces, sí, esa es mi vocación. Ujú. Es un compromiso importante el que surgió en tu interior, Alina. Este, Estoy seguro que muchos de los que nos están viendo y oyendo en algún momento de su vida han sentido esta necesidad de transformación, de autoconocimiento, de regeneración. Y sobre todo nos va a dar mucho gusto que jóvenes como tú han sentido la necesidad de transformar su mundo y al transformar su mundo, transformar el mundo, este, Mm, pues, sientan un eco fuerte en ti, porque sabemos, pues, ahorita nos vas a platicar sobre tu espacio, lo que están impulsando, pero antes de entrar en esos detalles, vamos a darle salida a otras preguntas. Bien, la siguiente pregunta, Lina, dice, ¿nos podrías detallar, para los que no conocen, cómo son los voluntariados, qué hay que hacer, qué intercambias? Platícanos un poco del voluntariado ambiental. ok, es hermoso. La dinámica normalmente es medio variable, pero normalmente es encontrar un lugar que te guste mucho, buscarlo en internet, preguntar a las personas, etcétera, y ponerse en contacto primero con el lugar, no llegar así nomás. Es mejor preguntar y antes de llegar y esperar respuesta. ¿Cuál es la expectativa cuando de por qué quiere uno participar? Y se vale contar todos los sueños, qué queremos hacer en el futuro con esto que queremos aprender. Y normalmente como que esa es la intención, ir a ayudar, pero aprender al mismo tiempo. Lo padre es que es una experiencia como más cotidiana y más humana. Es como una economía solidaria, que el intercambio es solidaridad y ayuda a cambio de poder quedarse, dormir en el lugar y a veces por alimento, a veces sí, a veces no, depende de los acuerdos. Y pues se negocia también, o se negocia el tiempo que se va a trabajar, haz de cuenta, no sé, 2 horas o 3 horas diarias, depende mucho del lugar y de las necesidades del lugar, qué tanto necesitan que uno participe y pues también saber reconocer si nuestra participación suma mucho o a lo mejor también nos están haciendo el favor de acompañarnos en un voluntariado que a lo mejor no necesitan mucho. ¿No? Como dándonos la oportunidad de estar en el lugar y de acampar y de pasarla bonito y de poder como abrir la mente a, ok, así viven, tienen esto y pues obtener muchas ideas e inspiración para nuestros proyectos futuros. Hay personas que también tienen una vocación de servicio muy bonita, que llegan a querer ayudar en general, o sea, desde barrer, ayudar a limpiar los baños secos, y bueno, pues tanto hemos nosotros mismos, o yo misma también lo he sido, y creo que es muy noble eso.
y muy humano, muy orgánico, muy natural, pues es bonito poder recibirlo. Muchas gracias, Alina. Nos dicen, como mujer, ¿qué retos te ha implicado toda esta transformación? En realidad, la verdad es que me he sentido bastante libre, me he sentido muy libre en todo ese camino porque afortunadamente ahorita no me llega ningún recuerdo de alguna mala experiencia que haya pasado, más bien todas han sido bastante hermosas. Creo que algo curioso es que realmente, pues he estado muy cómoda en los espacios, se me ha dado mi lugar, se me ha dado escucha. Más bien, ¿sabes qué? Siento que hay mucho trabajo personal en las personas que están haciendo esto. Es probable por los espacios en los que te has movido, en donde muchas veces, pues, una cuestión de transformación en yoga, pues también lleva la sensibilidad hacia superar también tus prejuicios. Y también alguien que trabaja con la tierra, pues seguramente se identifica con la madre tierra y con las mujeres en general y superan prejuicios. Entonces, es muy probable que por el espacio, los espacios en donde tú te has involucrado, es que haya pues esta fluidez, ¿no? Y no diferenciación entre hombres y mujeres. Muy bien. Nos Ujú. preguntan algo más práctico. Dicen, ¿cómo se puede integrar la permacultura en un entorno urbano para maximizar el uso de espacios reducidos? Oh, genial, esa pregunta me encanta. ¿Y saben por qué? Es que yo creo que la permacultura se puede aplicar a cualquier entorno, a cualquier entorno. Porque, por ejemplo, en zonas urbanas, para maximizar los espacios reducidos, sí es un reto mayor, pero es una cuestión de ingenio y de creatividad, al mismo tiempo que también es una cuestión de ya tener cierta preparación en los temas, ¿no? Por ejemplo, normalmente se piensa que la permacultura necesita terrenos muy grandes y todo para suceder, pero no, en realidad puede ser permacultura hasta en un lavado de autos, en una lavandería, en una estética, en todos lados puede ser permacultura. Y algo muy importante es como enfocarse en la circulación de los elementos, de los residuos, porque pues es el ciclo de la vida. Entonces, si lo que estamos buscando es imitar la naturaleza, vamos a ver de qué manera cerramos los ciclos. Por ejemplo, algo muy bonito es que en las casas, incluso en una casa pequeña, se puede implementar un sistema de captación de lluvia, ya sea uno muy sencillo, desde poner un tambo y lo que se pueda captar durante la temporada de lluvias, que es una ayuda. Mejor tenerlo a no tenerlo, ya que es un espacio reducido. Creo que algo básico es, por ejemplo, dentro de las psicotecnologías, es tener un compostero, chico, mediano, pequeño, en un balcón, en el techo, se puede. También se puede tener baño seco, incluso en las casas, en las ciudades. Hay ya sistemas de recolección que pasan a recoger los residuos. Algo que he visto también dentro del tema del compostaje, que puede ser como de lo más complicado en cuestión de espacio, es que han vecinos que se han asociado, han hecho composteros en lugares, aunque sea pequeños, lugares verdes como camellones o pequeñas jardineras. Permacultura también es el cuidado de los tejidos sociales, el cuidado, sostener y regenerar también tejidos sociales. Entonces, crear comunidad y ponerse de acuerdo con vecinos ya es un hecho de permacultura social. Mejor aún si se tienen herramientas como de comunicación no violenta, como de reuniones efectivas, de saber llevar las ideas a la práctica y de saber organizarse en cuanto a recursos. La verdad es que es muy posible. Y sí va a depender también del trabajo personal de cada quien y de la apertura y la confianza. Es como un superpoder en estos tiempos y saber dar lo mejor de uno. Entonces eso puede ser como
la permacultura aplicada en ciudades. Otra cosa, pues, lo más básico, como gestionar los residuos sólidos, ¿no? Como puede ser, pues, la basura, el PET, el plástico, las latas. Y ya más avanzado eso, uno puede llegar al punto en el que ya reconoce que más bien ya no hay que producir, ya no hay que utilizar y ya no hay que comprar esas cosas, ¿no? Entonces, digamos que este camino va por niveles, desde oh, no sé que hay un problema, oh, creo que tenemos un problema, ya sé cómo solucionar este problema y empezamos a ser creativos y resilientes. Entonces, eso. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta práctica, Alina, nos dicen, ¿cómo se pueden combinar plantas nativas, endémicas y cultivos comestibles para crear un ecosistema autosustentable? Ok, buenísimo. Primero que nada, plantas nativas y comestibles. Creo que es una cosa muy interesante, la verdad, el revoltijo ya que hay en el presente sobre las plantas que hay. Creo que sí, en muchos sentidos es importante, por ejemplo, en zonas forestales hacer una reforestación completamente nativa, pero creo que ya está muy mezclada la flora. Entonces, sobre todo en lo alimentario, pues la piña tengo entendido que la piña ni siquiera es mexicana, el coco viene de África, no sé, los jitomates, cosas que sí son nativos como la calabaza, el frijol, el maíz, el jitomate. Creo que todo eso está súper bien, digamos, se pueden integrar como en la milpa. Y creo que también se pueden integrar algunas plantas que ya estén adaptadas al clima, al lugar, ¿no? Pero sí, uno puede ser también en ese sentido tan radical como quiera ser, porque creo que es súper válido y está súper bien conocer, es muy importante saber y conocer las plantas nativas realmente que hay en el lugar y se puede hacer un bosque comestible o un sistema agroforestal que el agroforestal integra en sus primeras etapas, porque al final lo que busca es hacer un bosque comestible en donde se pueda cosechar agua y que sea autosustentable porque la práctica es regenerativa y se va podando el árbol o la planta y se va generando la propia composta a través de el acolchado que se tira al piso y crea su propio alimento al final la planta o las plantas. Bueno, y ese sistema agroforestal incluye árboles forestales que van creciendo muy lentamente, pero mientras van creciendo esos árboles, se van sembrando estratos cada vez más pequeños, ¿no? Un árbol emergente y luego vienen árboles grandes, medianos, chicos, arbustos, hasta aromáticas arbustivas, hasta hortalizas que llevan directamente en el suelo. Entonces, si les puedo hacer una recomendación, estudiar los sistemas agroforestales. Cosechar agua. ¿Nos Ujú. podrías platicar para los que no conocen, qué es la cosecha de agua? Porque pues la mayoría de las personas conocen la cosecha de alimentos, pero no la cosecha de agua, por un lado. Y por otro lado, ¿qué es un bosque comestible? O sea, la gente dice, pues vamos al bosque y generalmente van de paseo y hay pinos, etcétera. Pero en este caso, para todas las personas, para la audiencia que nos está escuchando de 28 países diferentes, ¿nos podrías ampliar estos dos conceptos, por favor? Claro, el de bosque comestible y el de siembra de agua. Cosecha Pues de agua, sí. cosecha de agua. Pues la cosecha de agua es un efecto que se genera por la acción de hacer agricultura regenerativa, que en principio la agricultura química o la agricultura convencional lo que hace es pelar todo el terreno, dejarlo completamente pelón para empezar a sembrar un monocultivo. Y antes, bueno, pues
la tierra daba suficiente. Ahorita como necesitamos o queremos más y más y más y más, se ponen agroquímicos, ¿no? Entonces ya es como la tierra pelona con drogada con agroquímicos. La planta se droga con agroquímicos. Entonces es como darle un esteroide a una planta y lo que necesita la tierra más bien es una buena composta. Entonces, dentro de la agricultura regenerativa para sembrar agua, primero que nada hay que alimentar sanamente a las plantas con una buena composta y proteger la evaporación del agua poniendo el acolchado. El acolchado no es necesario traerlo de otro lugar. A lo mejor al principio tal vez sí, ¿no? Pero ya avanzado el proceso, lo único que hay que hacer es tener plantas dentro del sistema agroforestal para que sirva solo para podarla. No se mata, solo se poda, se poda, se poda, y con eso se va generando un acolchado que hace que no se evapore el agua. Eso por un lado. Por otro lado, es que al mismo tiempo por eso se requiere de menos riego. Entonces, va generando ese efecto. Y otro efecto muy importante es que como es un sistema agroforestal que está creciendo árboles, las plantas y los árboles lo que hacen es respirar, al igual que nosotros. Entonces, el árbol inhala y exhala vapor, inhala CO2 y exhala vapor de agua. Entonces, se dice que, no es cierto, no se dice, es verdad. Cuando hay un bosque sano, hay lluvias. Entonces, ¿por qué? Porque los árboles inhalan y están exhalando vapor, agua. Entonces, de ahí se forman las nubes y de ahí vuelve agua. Entonces, esa es la siembra y la cosecha de agua. Reforestar prácticamente. Ok, o sea, o sea, es en realidad al trabajar con más plantas, es que estás atrayendo el agua, o sea, entre más sembramos y hacemos este proceso también del acolchado, que en la naturaleza sería como el humus, esta primer capa de tierra en donde caen los animales muertos, sus desechos. Entonces, esta primer capa de tierra sería como este acolchado y esto atrae más el agua. Y el bosque comestible, ¿qué sería? El bosque comestible puede ser, de hecho, el sistema agroforestal también puede ser un bosque comestible porque tanto puede sembrar como pinos, cedros y árboles maderables que vamos a buscar que crezcan mucho para hacer una reforestación en donde pudimos aprovechar alimento. También sembramos árboles frutales para poder hacer una cosecha diversa que cubra más necesidades alimentarias que solamente un cultivo, ¿no? Y bueno, el bosque comestible tanto puede ser así como en el sistema agroforestal o puede ser también un diseño con base a los principios de la permacultura y principios de orientación de los árboles, de la estratificación de los árboles para que les dé bien el sol, algunos necesitarán más sombra. Entonces, en ese diseño se va decidiendo en dónde se pone cada árbol, para que todos reciban luz, agua y el diseño de agua también, para que haya ese equilibrio. Entonces, un bosque comestible es un bosque de árboles frutales en donde tú puedes ir caminando y agarrando frutas, verduras, frutas de enredadera, a lo mejor chayotes, a lo mejor maracuyás, carambolos, etcétera. Y ya, el punto es tener una alimentación más diversa y orgánica en tu jardín. Bien. Otra pregunta también muy específica, Lina, es ¿qué estrategias se pueden usar para proteger los cultivos en diseños de permacultura o de agricultura orgánica frente a plagas sin recurrir a pesticidas químicos? Hermosa pregunta. Es muy buena porque justamente el tema de las plagas viene porque en principio un monocultivo no se puede defender de una plaga, de algo que lo ataque mucho, porque no hay quien amortigüe o no hay una forma de amortiguar esa peste. Entonces lo único que queda es, si hay un alimento necesario para un tipo de bicho y solo está ese alimento, entonces el bicho va a venir y va a tratar y va a aprovechar y se va a reproducir tanto como pueda para aprovechar ese recurso
y sobrevivir, porque eso es lo que buscan cualquier especie busca sobrevivir. Entonces, también saber que las plagas a veces vienen por temporadas, en realidad no es que venga una plaga y ya fue el fin del mundo, sino que más bien son parte del ciclo de la naturaleza en el que ciertos animalitos, ciertos bichitos que son parte de la cadena alimentaria gigantesca, así como el efecto mariposa en la Tierra, van y toman algo, un poco de recurso y luego siguen su camino. Y así por eso vemos diferentes tipos de plagas. Pero se llama plaga justamente porque nosotros también estamos plagando la tierra de un mismo fruto. No le estamos dando chance de diversificar. Entonces, la propuesta dentro de la agricultura regenerativa, justamente, o agroecología también, para que no necesitemos utilizar pesticidas químicos, justamente es la biodiversidad, ¿no? Entonces, si nosotros metemos diferentes tipos de plantas, que por ejemplo en este caso específicamente hay unas que se llaman plantas trampa, que por ejemplo son aromáticas y, o plantas débiles que los bichos se encuentran mucho más fácil de atacar, entonces se van por la planta débil en toda la biodiversidad. Entonces, si le llega una plaga a un cierto tipo de fruto, pues tienes un montón más que puedes aprovechar y dejar ese bicho que vaya y continúe su camino. Hay algunas que sí son muy complicadas, como las hormigas, otro tipo de polillas y etcétera, pero que se pueden manejar de una manera sustentable, o bueno, no quiero decir sustentable, sino más bien una manera ecológica, incluso introduciendo otro tipo de bicho, para que ese bicho que es el depredador de ese bichito, pues vaya y se lo coma y hagan ahí su simbiosis, su sinergia. Es una forma, ay, no me acuerdo cómo se llama control biológico. Bien, y también se puede deber esto de las plagas a la salud del suelo, ¿no? También las plantas son más susceptibles a tener enfermedades o a no resistir ciertas plagas cuando el suelo no está debidamente nutrido, con el conjunto de de sustancias orgánicas que requeriría para que se nutra y esté fuerte y pueda responder ante determinado invasor. Otra pregunta, Alina, nos dicen, ¿cómo se puede implementar un sistema de compostaje eficiente en un jardín de permacultura? Digamos, pensando, porque la mayoría de las personas que están viendo tu, tu presentación, pues viven en ciudades. Entonces, pues son preguntas muy prácticas, pero seguramente en tus talleres lo puedes ampliar y detallar más, pero ahorita, ¿qué tips, qué consejo les puedes dar para el compostaje, más particularmente eso en una casa de ciudad? Ok. Em, bueno, para la composta hay un montón de formas de hacer composta y de una manera como muy profesional. Para hacer composta va a depender también mucho de qué cultivo quieras hacer, pero la verdad es que a niveles caseros y cotidianos y en casa, si acerca de ciudad, pues yo, bueno, es que en ciudad es otro contexto. A lo mejor en ciudad puede ser un contenedor en donde se viertan los residuos orgánicos. Hay una técnica muy fácil que se puede poner sobre tierra. Si se encuentra un pequeño jardín o una pequeña área verde, como puede ser un parque o puede ser también ¿cómo se llama? Un camellón. Por ejemplo, se puede hacer baratísimo con 4 pallets, una caja que se amarra con alambres y se puede poner hasta abajo ramas y luego se empieza a agregar materia orgánica seca, hojas y todo lo seco, pasto, lo que haya, y después orgánicos y luego se puede repetir así como en estas capas de pastel. O también hay una forma muy barata, mucho más, bueno, más o menos igual de barata, que es un contenedor cilíndrico de una malla, como puede ser conejera o malla gallinera, etcétera. Y esta técnica se llama, ¿cómo se llama?
paca silva, que es una paca que dentro de este cilindro se hace siempre, se ponen hojas, se hace un nido, se abre el centro y se van vertiendo ahí todas las cubetas con desechos orgánicos, se cubre y se aprisona. Se aprisona para que no haya mucho demasiada oxigenación, se guarde más el calor y los microorganismos estén ahí haciendo su labor. Esas son las que yo propondría para ciudad. Muy bien. Una pregunta más abstracta del público. Nos quedan ya nomás 3 o 4 preguntas, Alina. Ujú. Nos preguntan cómo mejoraría nuestro entorno si esta práctica de la permacultura se implementara más en el mundo. O sea, ¿tú qué visión tienes de esta transformación? Órale, qué pregunta. Sí, me encanta lo abstracto de esta misión porque lo hace un camino de vida. Pues yo visiono, ay, es que ya tanto de haber como también vivido en lugares donde no se necesita mucho, por ejemplo, como cuando te vas a la montaña y estás en una cabañita y realmente te das cuenta que no necesitas ni tanta luz, ni tanto gas, ni tantas cosas. Pero bueno, creo que ya como el mundo está muy como que armado en el sentido de muy ensamblado ya con todas las cosas que hay. em, yo creo que más bien hay que hacer un camino de desaprendizaje primero. Creo que vamos muy bien, porque la verdad es que hemos recibido una cantidad increíble de alumnos bien chidos. Yo veo en mi cabeza como calles con árboles frutales, más que ornamentales, más bien como, sí, árboles frutales, huertos comunitarios, em, los servicios de recolección de baños secos sucediendo, dejar de usar ya, no es necesario el drenaje realmente. A lo mejor será necesario para distribuir el agua de lluvia y que no haya inundaciones dentro de lugares, pero ya no es necesario el drenaje para arrastre de heces fecales ni nada. Todas las aguas grises se aprovechan para tener los parques bonitos y los huertos nutridos. La composta de las personas se recolecta y se hacen compostas municipales a gran escala también. Igual lo del baño seco se puede hacer a gran escala, que también aparte es un nuevo tipo de empleo. Empleos regenerativos y empresas regenerativas, que de verdad están haciendo una acción sumamente regenerativa. Entonces, sí, en principio compostas, el tratamiento, la gestión del agua, así como lo mencioné, y pues también mucha educación social en el sentido de cómo ser armónico y cómo tener herramientas que armonicen mis relaciones con los demás y mi comunicación. Algo así. Está padre lo que tienes en tu mente. Todos tenemos que tener estos objetivos eh, y en buena medida, de acuerdo a lo que le compartiste a la audiencia, ya hay las respuestas para muchas problemáticas. ¿Qué, qué, cuál es la interfase que hay entre las respuestas que ya existen a la realidad que sigue empecinada en no ir hacia estos sistemas regenerativos? O sea, ¿qué es lo que le falla a la sociedad para que, pues si ya hay la idea de cosecha de agua, ya está el conocimiento de la casa ecológica, ya está el conocimiento de la medicina natural, ya está el conocimiento de la agricultura orgánica, ya está el conocimiento de la permacultura, ya están las ideas y funcionando los huertos colectivos, municipales, o sea, ya existe todo un conjunto de sistemas que en pequeño están aconteciendo en muchas partes del mundo. ¿Cuál es la interfase que hace falta para que se pueda globalizar lo regenerativo? Porque se globaliza la economía, se globaliza el consumo, se globaliza las tecnologías, se globaliza la moda. ¿Qué hace falta
para globalizar la cultura regenerativa, porque está bien padre ese concepto de cultura, porque abarca todo lo que es la vida. Me gusta mucho Sí. el nombre de cultura regenerativa, porque pues, cultura es el ser humano en sí, está todo lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es la interfase para lograr que la mayoría de la sociedad estemos ya enrumbados a una cultura regenerativa, Lina? Híjole, está buenísima esa pregunta. Pues primero que nada, yo pienso que es necesario una mayor alfabetización ecológica. Y en ese sentido, creo que primero, para que sea globalizada, creo que sería importante empezar a introducirlo en escuelas, bueno, en los lugares de adoctrinamiento, ya sea de, pues sí, literal, la educación, pues al final también puede ser un adoctrinamiento si no hay de por medio un pensamiento crítico. Pero bueno, creo que al final como que absorbemos o decidimos con base en lo que nos enseñan. Entonces, yo pensaría que primero hay que alfabetizar ecológicamente a los niños porque son los más abiertos. Son mucho más abiertos que otro tipo de edades, pero que también hay que intentarlo con todas las generaciones. Primero eso, luego también creo que, pues, que el cerebro humano pues lo que busca es ahorrar la mayor cantidad de energía. Entonces, ya por eso hay como tantas cosas resueltas que es muy fácil solo estar cómodo y no hacer nada y solo seguir algo que ya está hecho para estar cómodo y para cubrir las necesidades básicas, que al final el punto es sobrevivir, ¿no? Pero creo que con poco en ese sentido, creo que este exceso de comodidad, porque además ni siquiera es tan cómodo. O sea, todo es difícil, hasta eso es difícil. Entonces está esta idea de elige tu difícil, ¿no? Elige, pues ir a trabajar todos los días a las 7 de la mañana, pues implica muchas cosas que pues también es difícil, ¿no? Ganar dinero, muchas cosas son difíciles, pero también y sí, también el trabajo en la naturaleza y tener que hacer la gestión de tu composta, la gestión de tu baño seco, ir a cosechar, ir a sembrar, también es difícil, pero hay que elegir. Para llegar a este tipo de momentos, creo que es importante al mismo tiempo llegar a ese punto en el que ya parece que no hay vuelta atrás. Creo que es importante sufrirla un poquito. Yo sé que no suena bien, pero la verdad es que cuando fue la pandemia, nunca tuve tanto trabajo en este sentido de temas de autosuficiencia más que como en la pandemia. Las personas eran así como, no, ya nos vamos a morir, ya valió, quiero aprender ahora sí. Entonces, para los talleres de sistemas de captación de lluvia, hemos hecho talleres pasando la lluvia y a la gente no le importa, normalmente. A muchas, porque la verdad es que no voy a generalizar, por supuesto, ¿no? Eh, pero sí que se apuntan cuando estamos en mayo, junio, ya se acabó el agua, ya hace calor y En shalala. sequía. Exacto. Esa sería mi respuesta, la verdad. Ujú. Sí, sí, la crisis ambiental, en la medida en que lleguemos a ese punto de no retorno para la audiencia, la crisis ambiental tiene varios indicadores. Está el indicador del punto de no retorno, que es llegar a me imagino que muchos han escuchado esta canción de Manu Chao, en donde están en las discusiones de la Unión de Kioto, en donde Estados Unidos y varios países decidieron no firmar por ciertos cambios ecológicos, y eso sucedió a principios de los 2000. Y ahí se decía que si llegábamos a 2 grados de temperatura y no cambiábamos, iba a llegar un momento en que aunque si llegamos a esos 2 grados, se elevan esos 2 grados de temperatura y ya todos nos hagamos permacultores, tengamos alimentación natural, etcétera, ya el desfase ecológico ya iba a ser inevitable, se llama el punto de no retorno, por eso se llama de no retorno, ya no puedes regresar. Entonces,
de alguna manera la crisis ambiental nos va a ir obligando, como bien lo dices, a hacer estas transformaciones que son indispensables. Alina, una pregunta adicional. Nos comentan si nos pudieras compartir un poco más de detalles de estos lugares, de estos viajes que hiciste para incentivar a los jóvenes que dentro de su currículum la gente te dice actualmente en la ciudad, no, pues tienes que estudiar para tener una profesión, es como el ABC, tienes que hacer esto, esto y esto. Yo agregaría, porque yo lo hice también en mi adolescencia, pero en mi caso yo fui a Ashram, en donde también se cultivaba orgánico, se practicaba la yoga, la meditación, etcétera. Y yo siempre a mis amigos, a conocidos, les digo, o sea, es una parte fundamental viajar y conocer. Entonces, ¿podrías compartirnos algunos detalles de estos espacios, de estos lugares, de estas convivencias, de cómo era para ti llegar a estos lugares con gente que ya sabían cultivar sus alimentos, que habían construido su casa, que habían, que tienen su baño seco? O sea, todas estas experiencias, algunas de ellas que le puedas compartir a la audiencia para que se imanten de tu vivencia y los inspires. Claro. Ujú. Pues sí, dentro de todos estos viajes me tocó ir a tantos lugares. Wow, se me vienen tantos recuerdos. Eh, pues yo creo que si me das chance, puedo avanzar un poquito en la historia, de una manera un poquito más, sí, más como que con los puntos un poco más generales. Bueno, entonces ya nos quedamos en que estaba voluntariando en diferentes ecoaldeas, etcétera, y luego de ahí me pasé a los cursos. Entonces, ya hablamos del voluntariado, pero ahora el curso, ya como que asistir a talleres, ya es otra dinámica, ¿no? Porque ya es como ir y voluntariamente ir a tomar una clase. Es como hacer todo el esfuerzo para ir y aprender teórica y prácticamente una técnica, una forma de hacer las cosas, a lo mejor una composta, un baño seco, etcétera. Y bueno, como que el punto en común muy importante que me gustó mucho de estas diversas ecoaldeas es que hay mucha filosofía, lo cual se me hace básico. Como que tener una apertura al pensamiento filosófico que al mismo tiempo pues se va a hacer, em, es soñador, es cuestionante, es creativo, hay mucho pensamiento crítico y hay mucha escucha de las opiniones y de las experiencias, porque justamente estamos tratando de reestructurar, de rediseñar la vida humana, ¿no? Entonces, Em, pues sí, al tomar todos estos cursos me llevaba más allá del conocimiento práctico y teórico, me llevaba al conocimiento filosófico. Em, Después de esto, pues em, algo muy bonito que a lo mejor puede ser común o no, la verdad es que no tengo mucha experiencia, pero todos esos maestros llegaron a ser mis amigos, porque a lo mejor les daba ternura, no lo sé, pero que tuviera tantas ganas y tanta vocación por el tema o por los temas. Em, y pues normalmente los lugares donde se dan estos cursos son lugares, personas o grupos que viven en lugares naturales. Puede ser bosque, puede ser selva, puede ser desierto incluso, puede ser en las montañas. Normalmente es un lugar natural a los lugares a donde yo fui, porque yo justo no quería nada en la ciudad. Sé que es muy importante darle mucha atención a la ciudad, pero al mismo tiempo por mi propia salud mental yo no quería intervenir allá tanto. Además de que no sentía esa escucha que sentía o no recibía la escucha que yo necesitaba como la recibía en estos lugares, ¿no?
porque ya digamos que ya había esta visión en común y este sentimiento, emoción en común. Entonces, pues los lugares normalmente son adaptados, ya sea que alguien haya conseguido una casa, un terrenito y la casa la haya adaptado. Normalmente tienen comedores grandes porque reciben personas y tienden a tener estas ideas comunitarias, solidarias y colectivas, porque justo en la permacultura no hablamos, yo cometo el error a veces de decir de ser independiente. Hay que ser independientes, pero no, en realidad sí se está buscando una autosuficiencia con respecto a los intermediarios que nos proveen de recursos, como ya les había dicho, que pues son los que ofrecen los servicios y es a cambio de dinero, ¿no? Pero en realidad somos interdependientes. La búsqueda es tener cierta autosuficiencia, pero que al final siempre vamos a necesitar ser interdependientes con otras personas, em, porque nosotros no vamos a poder hacer absolutamente todo. Entonces, por eso está chido la idea colectiva, comunitaria y de apoyo, porque sí es verdad que no es necesario hacerlo todo solo. O sea, realmente hay que abrirse y hay que tener como ese también trabajo personal de querer o buscar apoyo en los demás, aunque también se vale estar solo si uno quiere, todo bien. Entonces, eso sería como, además de todo lo que se aprende de las psicotecnologías y talleres y así, eso vería que es especialmente importante y un factor en común en todos los espacios. Bien, entonces resumiendo, tu experiencia es, primero, surge como una necesidad interior, luego, en un segundo momento, comienzas a viajar, a conocer. En un tercer momento, te empiezas ya a especializar, a adquirir conocimiento más especializado a través de talleres, diplomados, etcétera. Entonces, primero es escucharte. Lo que hiciste, creo que el punto medular fue escucharte a ti misma. Decir, yo no quiero eso, yo quiero esto que está aquí en mi interior. Ese fue como el punto de quiebre. Luego, viajar y abrir tu perspectiva, tu panorama de lo que la gran ciudad de México en realidad te reducía, porque pues aunque es muy grande, la mayoría hace lo mismo, ¿no? Entonces, al viajar, abriste tu mundo a muchos mundos. Después, cuando encontraste esta vocación, hiciste ya una serie de especializaciones temáticas sobre ecotecnologías, formas de vida, pero lo que ahorita nos dices, este cuarto momento es que al estar en estos espacios, un aspecto fundamental era el diálogo de saberes, el que tú dialogabas con gente con un pensamiento ya crítico, que abrevó de diferentes libros, de diferentes culturas, de diferentes religiones, diferentes formas de vivir, y esto es también un paso importante, como un cuarto momento en el que tú descubres también la situación de la colectividad y del pensamiento crítico, filosófico, el de pensar. Y último, en esta última fase, en este quinto momento, el descubrir que más que independientes es ser autónomos, pero con una interconexión con todos, porque pues hay temporadas en que en el espacio en el que estás no va a haber agua, entonces en otros espacios sí habrá agua o alimentos. Entonces el reconocimiento de lo colectivo como un quinto momento para la audiencia, pues esta vivencia tan bonita, tan profunda de Alina en estos viajes, eh, fueron en estas etapas. Y pues bueno, Alina, para terminar, si nos pudieras dar un mensaje final y al mismo tiempo compartirnos de qué es cultura regenerativa, dónde está, qué hacen, qué comparten, cuál es tu espacio qué, cotidiano, qué le puedes aportar a la audiencia cuando te visiten y una reflexión final. Claro, pues para decirles qué es cultura regenerativa, em, les voy a nada más en breve cortar la última parte de la historia hasta ahora, que lo que pasó fue que como los maestros ya teníamos una relación de amistad y de admiración,
muchos, pues se me ocurrió la grandísima idea de pues querer seguir estudiando, pero no teniendo tantos recursos para estudiar tanto. Fue que opté por, pues sí, yo quería hacerlo todo, pero bueno, al final opté por algo que nadie hacía, que era la gestión de los cursos. Entonces, bueno, que nadie hacía como en quiero decir, dentro de las personas que conocía. Entonces dije, bueno, pues puedo yo organizar los talleres y ahí aprendí muchísimo de cómo organizar, hasta estudié bastante de comunicación organizacional y apliqué muchas cosas que había aprendido en el pasado con la gestión de la cultura y las artes y así. Y empecé a gestionar talleres y convocar personas para los maestros que ya eran mis amigos y empecé a hacer talleres para intervenir espacios de amigos y aliados que necesitaban alguna ecotecnología o alguna construcción o algún huerto o algo, o que necesitaban ayuda en su espacio, porque pues de tanto que documenté este viaje, ahí ahorita en la página de Cultura Regenerativa, ahí está todo. Nada más le cambié el nombre de Multiversidad Nómada Sostenible, que era el momento nómada. Ahora Cultura Regenerativa, que también es pues más bien que ya es el espacio, ya es el presente, ¿no? Ya con un espacio. Pero ahí documenté todo y ahí está todo. Está absolutamente todos los talleres que hemos dado, desde así bien amateur hasta ahorita ya como lo estamos haciendo muchísimo más pros. Y pues eso es cultura regenerativa también, ¿no? Es ayuda, pues ya tenemos un conocimiento, entonces vamos y lo compartimos porque está esta idea de ser la célula consciente, ¿no? Una célula que despierta puede ayudar a otras células a despertar y a aportar, ¿no? Y no que necesariamente los demás estén dormidos, sino que, eh, digamos, con chispa de voluntad, de propuesta de hacer, va agarrando vuelo las ganas de hacer también de otros y de juntarse para hacer cosas. En este caso, pues muy hacia la cultura regenerativa, que ahorita, lo que es ahorita es ese lugar que tenemos en Nayarit, que es una casa grande con un muy buen jardín, que está todo alrededor de la casa, en una zona de ranchos allá en lo de Marcos, Nayarit, en la costa de Nayarit, un lugar pero muy hermoso, una selva magnífica, con unas playas preciosas, muchos pájaros, iguanas, animales silvestres, y también, bueno, muchísima gente de muchos lados. Es un lugar bastante multicultural. Entonces, bueno, realmente a cualquier lugar en donde fuéramos a elegir, realmente íbamos a tener que hacer una chamba tanto personal como del espacio, como hacia afuera. Entonces, eso es cultura regenerativa. Ahorita estamos preparando el espacio y haciendo talleres de todas estas materias que hemos platicado, para levantar este espacio, que tenemos la oportunidad de esta vez ya, al fin, de poder hacer todos esos talleres, esas actividades, pero ahora para nosotros. Entonces, estamos aprovechando todo lo que hemos aprendido para ahora trabajar sobre este espacio y una vez que esté listo ese espacio, la idea es ir interviniendo nuestros alrededores. Entonces, ¿qué más? Nada más para cerrar, porque sí es muy importante cómo está esa onda. Vivimos en esa casa ahorita 5 personas, estamos carpinteros, ingenieros, arquitectos, hay una abogada, agroecólogos, y mucha gente que estamos haciendo este tipo de cosas. Interviniendo ahorita el espacio, dando talleres, hay una economía interna del espacio en donde unos cocinan, otros colaboran con su ayuda manual, otros con su inteligencia, otros con su preparación. Entonces, estamos armando un equipo muy bonito en el que todos son importantes para que puedan llevarse a cabo los talleres y al mismo tiempo empoderarse todos para poder, una vez saciadas ciertas necesidades que tiene cada uno, poder ir expandiéndolo otra vez y quizás de algún momento volver a ser nómadas, no lo sé. Pero bueno, ese es el presente de cultura regenerativa. Muchas gracias. Para la audiencia, ¿qué edad tienes en este momento, Alina?
Ok, en este momento tengo 32 años. 32 Ajá. años. O Ujú. sea que esto es un viaje que empezó a los 19, o sea, ya tenemos 12 años en toda esta experiencia y ahorita estás en la etapa de consolidación de un espacio y pues te agradezco mucho tu tiempo, el compartir todas estas experiencias, todas estas vivencias, estos viajes, todos estos mundos. Eh, Esperamos pues que la audiencia haya quedado motivada en buscar la permacultura, la agricultura orgánica, la construcción ecológica, eh, el cooperativismo, las ecoaldeas, hacer alianzas con todos estos espacios, dialogar con todos ellos, aprender, viajar y pues te estamos muy agradecidos y muy agradecidos con toda la audiencia. Gracias también, pues, a todos ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, a darle like y a compartir. Los esperamos el próximo lunes, cuando nos acompañará otro ponente con un gran tema de interés para todos ustedes. Les recordamos nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Telegram es @gfustudium. Nuestro correo electrónico es gfu.estudium@gmail.com. La página web de la Gran Fraternidad Universal es www.granfraternidaduniversal.org. Muchas gracias y hasta la siguiente semana.